El Señor les bendiga. Sean nuevamente bienvenidos. A través de este canal nos conectamos desde la Iglesia Nueva Jerusalén Desarrollo Camburito con el propósito de traer a la iglesia y a todos los que de alguna forma se conectan una palabra de parte del Señor. Y hoy, bueno, hay una palabra que titulé Deposita tu confianza en Dios y Él te promueve de nivel. Deposita tu confianza en Dios y Él te promueve de nivel. Y ahí esa palabra que vamos a hacer una lectura en Lucas, en el capítulo 5, del versículo 1 al 11, perdón. Y bueno, la palabra de Dios dice así, en Lucas 5, versículo 1, dice: Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba tratando de escuchar la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús subió a la de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces le hicieron señales a sus compañeros de la otra barca para que los ayudara. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. A ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros se llenaron de asombro por la gran pesca que habían hecho. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y compañeros de Simón, también estaban asombrados. Entonces Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar gente. Ellos trajeron sus barcas a la orilla y dejaron todo y siguieron a Jesús. Esta palabra que hoy queremos compartir tiene una particularidad que es un milagro del Señor, pero hay una enseñanza allí profunda que quiero compartir. Y bueno, tengo tres aspectos que vamos a resaltar allí. Y el primero tiene que ver con lo siguiente: muchas veces las dificultades pueden producir en nosotros desánimo. Y una de las expresiones que podemos ver aquí es que cuando nuestras palabras pueden manifestar ausencia de confianza en el Señor. En el versículo 4 al 5, Simón dijo, ¿verdad? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada. Y bueno, hay que recordar lo siguiente: Pedro creció a la orilla del mar de Genesaret. Su oficio desde muy temprano era pescador. Él conocía muy bien el lago y esa noche, ¿verdad?, estuvo toda la noche tratando de pescar. Él conocía muy bien su oficio. De noche los peces suben a la superficie porque ellos conocían eso. Seguramente pasó por la mente de Pedro esta pregunta: él es un carpintero, mi oficio es un pescador, yo sé a qué hora salen los peces. Y seguro que en medio de su agite, de su agotamiento, ¿verdad?, él pudo pensar esto, porque venía de una jornada de trabajo difícil, estaba desanimado. Fue un trabajo duro, sin resultado. Él estaba cansado y seguro por los resultados no llevaba algún alimento para sus familiares. Pero es importante esto que ocurre allí, ese encuentro con Jesús. Llega Jesús y cuando Jesús se acerca a la barca, todo cambia. Y eso es una de las reflexiones que podemos hacer esta noche. Cuando Jesús se acerca a nuestras vidas,
en medio de la circunstancia difícil que podamos estar pasando, aun cuando no lo tenemos en nuestro corazón, cuando Él se acerca todo cambia, para bien. Entonces ese es el primer aspecto que quería resaltar. Las dificultades pueden producir desánimo. Lo segundo que quisiera resaltar es que el Señor Jesús nos hace mirar hacia el futuro. Dios a través de su palabra activa en nosotros la fe. Versículo 6 dice, Pedro llega, escucha el llamado del Señor, pero hay una frase que dice al final, mas en tu nombre echaré la red. Aunque seguramente no estaba muy convencido, ya dijimos que estaba agotado, sin resultado, dice en su palabra allí, en la porción que leímos, mas en tu palabra echaré la red. Y es importante lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo allí que bogara mar adentro. Algo así como interpretando eso, es como que no te quedes ahí, vamos nuevamente. Y es interesante este llamado, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos desanimados por lo que nos puede pasar, así como estaba Pedro y sus amigos, llega Jesús y nos dice, bueno, boga más adentro, no te quedes allí, haz un nuevo intento, yo estoy contigo, ¿verdad? Y uno pudiera preguntarse cuál es la diferencia, si estos pescadores que eran expertos en el oficio, después de toda una noche no tenían resultados, ¿cuál sería la diferencia después de que Jesús le está dando estas palabras? Era la misma barca, eran las mismas redes, eran los mismos pescadores, pero la diferencia es que Jesús estaba allí. Y eso implica, ¿verdad?, que Jesús transforma en lo sobrenatural las cosas que nosotros no podemos hacer. Y es la importancia de confiar en el Señor. Algunas veces el Señor también permite que nuestras capacidades fracasen para mostrarnos su poder. En el versículo 6 vemos cómo esto ocurre, ¿verdad? Pedro hace caso al Señor, aunque era experto pescador, conocía el mar, tenía capacidades y talento, ¿verdad? Él al final decidió confiar en el Señor. No en sus capacidades, sino depender del Señor, y por eso lanzó la red al mar, ¿verdad? Tal como se lo indicó el Señor. El tercer aspecto que quiero resaltar en esta porción de la palabra es que el Señor Jesús transforma y restaura nuestros sueños. Cada uno de nosotros tenemos sueños, sueños que, por cierto, el Señor despierta en nuestra mente y nuestro corazón con propósitos que son de Él. Pero Él, en la medida que uno se desanima, se cae, Él despierta y transforma, restaura nuestros sueños. En este caso, ¿verdad? Hay algo importante. Jesús impacta el corazón del hombre y produce cambios profundos. Una de las cosas que vemos en este pasaje es que después de que Pedro y sus amigos vieron el resultado de una pesca milagrosa, asombrosa, Pedro cayó de rodillas delante del Señor y le dijo, aparta de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y no solamente él, sino que estaba Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, había temor por ese milagro maravilloso. Entonces, cuando el Señor se acerca y hace milagros sobrenaturales en nuestras vidas, su manifestación es poderosa, es sobrenatural y cambia nuestra actitud. Es importante esto también. El Señor Jesús transforma nuestra visión. En los versículos del 10 al 11, Jesús le dice a Pedro que no tengas miedo. Y le dice algo tan importante que cambia su visión. Desde ahora serás pescador de hombres. Eso representa que los objetivos, los propósitos personales de Pedro son cambiados, son transformados. De un simple pescador es llamado a ser pescadores de hombres. Es decir, Pedro pasó de manejar las redes pescando en el mar
a un predicador de multitudes, de lo poco pasó a lo mucho, del anonimato pasó a un líder de avivamiento en Jerusalén. Eso lo puede hacer el Señor. El Señor puede cambiar, transformar nuestro presente en un futuro maravilloso, porque dice la palabra que Él tiene planes y propósitos de bien en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, en el plan de Dios, somos importantes. Y bueno, esa es la meditación que queríamos tener hoy para ustedes, ¿verdad? Y también para nosotros. Nos invita esta palabra a depositar nuestra confianza en el Señor y esperar que Él puede cambiar nuestro futuro. Él puede cambiar nuestras circunstancias de acuerdo a sus propósitos en bendición. Y esa es la meditación que hoy hacemos en eso, en esta palabra. Entonces quiero finalizar haciendo una oración y quiero que mires allí, cualquier sea tu situación, aunque hayas venido de fracaso en fracaso, así como Pedro, después de toda una noche de fracaso, iba a su casa sin nada a su familia y estaba agotado. Vamos a depositar la confianza en el Señor, porque cuando el Señor se mete en nuestra barca, Él transforma ese desánimo, ese desastre de nuestras vidas, Él lo transforma en algo distinto, de bendición, y podemos confiar en eso. Entonces quiero que en el nombre del Señor, cualquier sea tu situación, podamos depositar en el Señor nuestra confianza, que Él tiene un futuro mejor para nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque a través de esta palabra tú nos recuerdas que aunque tengamos dificultades, hemos fracasado en algunos momentos de nuestras vidas, hoy tú nos dices que tú puedes cambiar nuestro lamento en gozo, que tú tienes planes y propósitos de vida para nosotros, que tú nos puedes cambiar de simples pescadores a pescadores de hombres, a ministerios grandes que tienes para nosotros. Te damos gracias por esta palabra. Permite, Señor, que podamos escucharla y ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Amén.